Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema económico sobre Grecia. Hablo de la crisis financiera y económica que actualmente se vive en Grecia y sobre cómo puede llegar a ser resuelta esta crisis, cómo puede llegar a ser resuelto este problema tan grande que afecta a la clase más baja de Grecia, también a los pensionados y por ende reduce y disminuye la calidad de vida de los griegos. Es algo muy preocupante porque Grecia entró en un quiebre, entró en bancarrota. Grecia actualmente está dependiendo de la financiación del Fondo Monetario Internacional, pero ahora se ve contra la espada y la pared porque tiene que cancelar la deuda que alguna vez asumió por un paquete de rescate que recibió por parte del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional para financiar su deuda y también para financiarse en lo que se refiere al gasto público, y ahora tiene que cancelar esa deuda que mantiene con sus acreedores europeos, y de no hacerlo podría Grecia salir de la Unión Europea. Y esto sí es un escenario muy complejo, muy peligroso económicamente hablando, y ya voy a analizar por qué y vamos a entender por qué, pero vamos por parte. Actualmente Grecia vive una crisis económica en la que el gasto público, a pesar de que se estuvo invirtiendo en lo que es el gasto público, parece no estar compensando las necesidades de los griegos, y ahora, para lograr amortiguar el impacto de la crisis económica que se vive por la no financiación, o ya recordemos que la Grecia recibió un paquete de rescate por parte del Fondo Monetario Internacional, pero esa financiación cesó, se acabó, el grifo se cerró y ahora Grecia no tiene con qué sustentarse. Ahora la economía griega está muy, pero muy dependiente de las medidas que se tomen para ahorrar el dinero o el poco dinero que se tiene, ya que no hay más, y también ya no tampoco hay capital que provenga de los acreedores europeos porque estos decidieron no financiar más a Grecia, no enviar más paquetes de rescate, y ahora le exigen a Grecia que cancele su deuda, y esta se ha visto en la obligación de crear reformas para iniciar medidas de austeridad. Austeridad quiere decir reducir el gasto público, es decir, ya no invertir en el gasto público para ahorrar ese dinero y así lograr invertirlo en otras áreas de la economía de un país que necesitan más de los capitales más que el gasto público. Y dejar de invertir en el gasto público es algo muy poco favorecedor para un gobierno porque se cohíben los programas sociales. También el tema de la infraestructura se ve en riesgo porque al no haber gasto público no habrá obras de infraestructura que poder construir. Los puestos de empleo también se ven reducidos, las vacantes de empleo se reducen, el decrecimiento de la tasa de empleo empieza a surgir efecto, y ese es el problema, que al no haber gasto público no hay una oferta por parte del gobierno para satisfacer las demandas del Estado, para satisfacer las demandas de los habitantes. El gasto público es uno de los bastiones principales en la gestión de un gobierno, y el gobierno griego ha dejado de gastar públicamente, ha dejado de utilizar el gasto público por estas medidas de austeridad que le han permitido ahorrarse dinero para así ir creando reformas de pago y también ir almacenando dinero para lograr cancelar la deuda en el último tramo de las negociaciones que mantiene con Grecia, con la Unión Europea, para así lograr llevar a cabo reformas que le permitan a Grecia tener más tiempo para cancelar esa deuda, negociar, darle a Grecia más tiempo para cancelar esa deuda, que la presión de los acreedores europeos cesen, es decir, de los que le cancelaron a Grecia, los que le dieron ese paquete de rescate, los que le prestaron el dinero. Ahora la presión aumenta y el tiempo acaba. Pero muchos se hacen la pregunta de qué pasaría con Grecia si deja el euro. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero logré encontrar una respuesta muy curiosa en un artículo que estuve leyendo en el diario, en la versión web del diario El Economista, que dice así: ¿qué pasaría con Grecia si deja el euro? De hecho, ese es el título del artículo. Y la respuesta es: sería como Venezuela, pero sin petróleo. Así es. ¿Qué pasaría con Grecia si deja el euro? Sería como Venezuela, pero sin petróleo. Un artículo que dice lo siguiente: la economía se contraería y se tendrían que implementar nuevos ajustes. La posibilidad de que Grecia abandone la moneda única
va tomando forma y cogiendo fuerza según pasan los días. Esta opción, aunque posible, es poco deseable tanto para la eurozona como para Grecia. Esto lo explicaron economistas de Berenberg Bank y también ING a Bloomberg. Si Grecia termina dejando el euro, se convertirá en un paria dentro de los mercados internacionales. Aplicará una devaluación de su divisa que requerirá de un control intenso de los capitales para que no se produzca una fuga, explican desde el portal financiero de Estados Unidos. Y también la economía, además, se contraería de nuevo, lo que obligaría al gobierno a implementar nuevas políticas de recortes y despalancamiento. Aunque como las que se han pedido desde la eurozona en los últimos años, estas políticas ya habían comenzado a dar sus frutos. Una salida del euro ahora sería dar varios pasos hacia atrás. El economista Holger Schmidt de Berenberg Bank asegura que una Grecia fuera del euro sería como una Venezuela pero sin petróleo, lo que haría más complicada aún su supervivencia y credibilidad en los mercados internacionales. La salida de Grecia del euro sentaría un precedente para otros países que podrían tomar el mismo camino. Si Grecia deja la moneda única, que es el euro, este sería el primer paso de una clara fragmentación en la zona euro, asegura Carsten Bresky, economista en jefe de ING de IBA en Frankfurt, Alemania. La pérdida de un miembro de la zona europea, de la zona euro, de la eurozona, como lo quieran llamar, abriría la caja de Pandora. El contagio de la crisis a otros países de la zona euro no está del todo descartado si el problema griego se sigue acentuando. A corto plazo sería como Lehman Brothers al cuadrado. Así de claro se mostraba este fin de semana el economista estadounidense Barry Eichengreen, profesor de Berkeley, en la reunión actual de la American Economic Association. Aunque mantener la eurozona unida será caro, difícil y doloroso para los políticos, romperla sería todavía más costoso y más difícil, aseguró el economista, tal y como recoge Market Watch. Lo que sucede aquí, y para explicar un poco lo que menciona este artículo, es que Grecia, sin el euro, sería como Venezuela sin petróleo, y esto quiere decir que no habría una sustentación económica o no habría de algo de lo cual depender económicamente. Recordemos que Venezuela, los principales ingresos de Venezuela, de hecho el 98% de los ingresos que percibe Venezuela provienen del petróleo. Lo mismo sucede con Grecia, provienen del euro, es decir, el euro es una moneda que fue acuñada por este grupo, este bloque económico y político de Europa, llamado la Unión Europea, en la que una integración entre todos los países parece o pareció haber creado una especie de estado conjunto, es decir, de un país enorme compuesto de diversos estados de pequeños países, que son los integrantes de la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea. Una unión conjunta que hace que todos se rijan por las mismas leyes, tanto jurídicas como en materia fiscal, con la misma moneda, lo que hace que haya una especie de control por parte de los capitales y el flujo monetario desde el alto mando de la Unión Europea, que es regido por la canciller alemana Angela Merkel, y también por Alemania, también con Francia, que son las cabezas de la Unión Europea, lo que hace que al haber un control de la moneda, el país, en este caso Grecia o todo país miembro de la Unión Europea, tenga que verse sometido y tenga que verse, digamos, subyugado en el buen sentido de la palabra, tiene que obedecer las órdenes que se dicten en materia fiscal, en materia de flujo monetario, de las transacciones que se realicen, pero también de la cantidad de capitales que se manejan para que no haya una fuga de un país a otro y para que se mantenga la misma unidad monetaria, para que las acciones tengan la misma incidencia en la moneda sin que haya desigualdades en lo que se refiere a la administración de cada país. Sí, a pesar de que cada país tiene sus leyes, en materia monetaria, en materia fiscal, Grecia, al ser parte de la Unión Europea, tiene que regirse por el euro, y el euro es una moneda muy fuerte, lo que hace que al tener el respaldo y la confianza que se le dan los mercados internacionales, las acciones bursátiles griegas hacen que los mercados se centren en Europa, lo que le genera un ingreso a Grecia. Por ello depende del euro y por ello Grecia sin el euro sería como Venezuela, pero sin petróleo. El ministro de Finanzas de ese país, Yanis Varoufakis, dijo que la riqueza de algunos países depende de las deudas de otros. Esta es una frase muy polémica, prácticamente está aseverando
que la riqueza de países como por ejemplo Alemania o Francia, claro, él no señalaba culpables, pero es obvio que el alto mando de la Unión Europea se ha conformado por Alemania, Francia, Italia, y que la riqueza de estos países, porque son muy prósperos económicamente, parece depender de las deudas de otros, en este caso de Grecia, que es un país muy adeudado. Él no dice que es así, pero digamos que lo menciona tácitamente. Dice que algunos piensan que sacrificar a Grecia ayudará a salvar a la Unión Europea. Recordemos que eh, el euro también está, a pesar de que la Unión Europea tiene una integración próspera, una integración económica próspera, el euro ha pasado por una crisis en la que parece que se va a llevar a cabo, a experimentar una especie de fragmentación en la zona euro si Grecia llega a salir de esta. Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas de Grecia, dice que algunos piensan que sacrificar a ese país ayudará a salvar a la Unión Europea. Me temo que será un intento de sostener un modelo inviable, es decir, el modelo de política económica de la Unión Europea conjuntamente en toda la zona. Ha declarado este lunes el ministro de Finanzas de Grecia durante la reunión que sostuvo con su homólogo alemán Wolfgang Schäuble y dijo también: permítanos resolver nuestros problemas domésticos, deje de sumir a nuestro pueblo en la pobreza. Si siguen haciéndolo, no seremos capaces de llevar a cabo reformas, afirmó el ministro heleno durante su intervención en Berlín. Lo que está diciendo es que la Unión Europea es la culpable de la crisis griega. Pero ¿por qué no tiene en cuenta que las condiciones que actualmente tiene la economía de Grecia hace que se pueda llegar a ver un cese de pagos, un default de Grecia, de su deuda, un cese de pagos de su deuda, lo que la sumiría más en una crisis económica que vio como una posible consecuencia al asumir la responsabilidad de cancelar una deuda tan grande como la que aún sostiene con sus acreedores europeos, con la Unión Europea, con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional. Debió haberlo considerado y no señalar tantos culpables, porque si bien Alemania y Francia controlan la Unión Europea, parece que la presión que ejerce la Unión Europea sí ejerce, sí incide e influye en la estabilidad económica del país, pero no es solamente por ello que Grecia se encuentra en esta crisis, y si llega a ser por ello, no es, digamos, no tienen un porcentaje de culpa tan elevado como lo que sí tiene actualmente el gobierno al aplicar medidas de austeridad que no han surgido resultados, y ya voy a explicar por qué. Con respecto a esto hay que hacer varios comentarios para tener en cuenta el contexto de esta situación. Y es que tras haber dicho esto el ministro de Finanzas griego, para lograr comprender lo que sucede en Grecia, hay que establecer ciertos argumentos que nos ayudarán a entender las consecuencias que ha generado la irresponsabilidad económica de Grecia para cancelar esta deuda, y lo que se refiere a la austeridad que está aplicando el país y a las reformas que podría llegar a tener y llegar a implementar para seguir implementando este tipo de medidas, para seguir aplicando este tipo de medidas. Es que hay que tener en cuenta que la salida de Grecia de la eurozona no le conviene a la Unión Europea, porque el euro podría devaluarse debido a la ausencia de este. Así es. Hay que tener también en cuenta que Grecia depende del euro como Venezuela del petróleo, y su salida de la zona euro devaluaría esa moneda porque porque este respalda mucho su valor. Las acciones del mercado bursátil griego son muy importantes en el euro. Si Grecia sale de la Unión Europea, las acciones del mercado bursátil griego obviamente dejarían de favorecer al euro, y este experimentaría una devaluación, ya que son menos capitales los que recibe como respaldo monetario en lo que se refiere al concepto de divisas y de apoyo que recibe de los mercados internacionales al estos invertir en la bolsa griega. Es decir, es un miembro menos, lo que podría también crear una situación de inestabilidad política en la que una fragmentación hipotética, claro, de la zona euro podría llegar a crear una división en la que los países empiecen a desconfiar del modelo de política económica de la Unión Europea y separarse del euro para tratar de restablecer sus antiguas monedas y de afianzarse en un modelo económico que ellos adopten como propio y no depender de la administración del alto mando económico de la Unión Europea. Es algo muy importante a tener en cuenta.
Grecia depende del euro como Venezuela del petróleo. El euro se devaluaría si Grecia sale de la zona euro, porque las acciones del mercado bursátil griego dejarían de valorizarlo como las demás. Es decir, las acciones de los mercados bursátiles de cada uno de los países miembros de la Unión Europea favorecen al euro, eso queda claro. Pero un miembro menos son y representa pérdidas significativas de valor para la moneda, lo que hace que se devalúe, es decir, que disminuya su valor y pierda competitividad frente a monedas mundiales y divisas universales como lo son el dólar y también como lo es la libra esterlina, que no es una divisa universal, pero sí que es mucho más valiosa y tiene más valor que el euro. De hecho, es la moneda que tiene más valor actualmente. También podría haber desconfianza de los mercados internacionales en la eurozona si Grecia sale de esta en caso de entrar en un default, es decir, en un cese de pagos. Hay que mencionar que los plazos se alargan y Grecia no ha presentado reformas que amortigüen el impacto de la deuda. El cese de pagos parece inminente, el tiempo se acaba. A la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional no les conviene abandonar Grecia porque eso podría generar fragmentación en la zona euro y pérdidas económicas cuantiosas. Y es que la presión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo no contribuye a un clima de confianza para que Grecia tenga tiempo de presentar reformas al pago de su deuda. Aquí entramos en el tema de la austeridad. La austeridad en Grecia está haciendo daños muy difíciles de reparar si se llega a estabilizar su economía. Es decir, sería muy difícil reestructurar la economía griega si se llega a estabilizar su economía, porque están tomando muchos riesgos. Riesgos que representan consecuencias como que el 45% de los pensionistas griegos viven por debajo del umbral de la pobreza y Bruselas pide más recortes en pensiones, lo que forma parte de las políticas de austeridad que está aplicando Grecia, es decir, recortar las pensiones, aumentar los impuestos y disminuir el gasto público. Al disminuir el gasto público es más dinero que le queda al Estado y al aumentar el impuesto o los impuestos es más dinero que percibe y en materia fiscal llega a ser administrado para que sea dinero con el que se pueda y a través del cual se pueda cancelar la deuda griega. Es decir, el país está dejando de gastar y está empezando a exigirle y a percibir más dinero por parte de los ciudadanos al aumentar los impuestos. Al reducir las pensiones es menos dinero que el que tiene que gastar, pero también al reducir el gasto público y dejar de invertir en la sociedad, a dejar de invertir en la gente, esto le ahorra dinero y dinero que puede servir para cancelar la deuda, pero el problema es que Grecia se está arriesgando a cancelar la deuda que mantiene, sacrificando su economía. Está dispuesta a cancelar la deuda a costa de lo que sea, es decir, a costa de que la economía de ese país siga empeorando, que la calidad de vida de los ciudadanos que una vez confiaron en Alexis Tsipras, quien es el primer ministro griego, quien dijo, por cierto, en su campaña electoral, en su campaña política, que no iba a aplicar medidas de austeridad y actualmente las está aplicando. Una vez esos griegos confiaron en Alexis Tsipras y ahora parece que han perdido toda la confianza porque su calidad de vida se ha visto disminuida por las políticas de austeridad que un día prometió que no iba a aplicar, pero que actualmente está aplicando. Un artículo publicado por The Wall Street Journal en su página web dice lo siguiente: los griegos se alistan para nuevas penurias. Y es que mientras Grecia avanza hacia un acuerdo o una coalición con sus acreedores, una población exhausta se prepara para sufrir nuevas penurias económicas, pase lo que pase. Panagiotis Koupalidis, quien es un griego jubilado de 68 años, mantiene a su esposa y a sus 3 hijos mayores que perdieron su empleo en la depresión que azota a la economía. Con una pensión mensual de 700 euros, que equivalen a unos $790 estadounidenses, la cifra es la mitad de lo que era antes de las medidas de austeridad impuestas por los acreedores como condición para otorgar los préstamos de rescate. Es decir, en este tema no hay que echarle toda la culpa al primer ministro griego por haber aplicado medidas de austeridad. Sí, las aplicó, pero las aplicó bajo la presión de los acreedores europeos, quienes les dijeron a todos los miembros del gabinete griego, del gobierno griego, que una condición para que que es el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, otorgaran préstamos de rescate y paquetes de rescate a Grecia para financiarse, endeudándose, sabiendo que se iba a endeudar, obviamente, es que aplique medidas de austeridad, que reduzca el gasto público y así le otorgarían el préstamo. El problema es que Grecia se está arriesgando a lo que sea, se está arriesgando a descuidar su economía para cancelar una deuda
que no ha podido pagar para seguir recibiendo un dinero que ya dejó de serle suministrado porque el grifo se le cerró. Entonces ahora está viendo las consecuencias de estas medidas de austeridad que parece no va a dejar de aplicar y va a seguir implementando, y la calidad de vida de los ciudadanos griegos se reduce cada día más. Cuando lees las noticias de que las autoridades de la zona euro y el Fondo Monetario Internacional, dice el artículo, quieren recortar más las pensiones, Kupalidis se pregunta cómo harán para sobrevivir su familia y un gran número de otros hogares en la misma situación. Los acreedores están actuando como sepulteros, lamenta. Quieren enviar a los pensionistas a una muerte temprana. Esto dijo este griego de 68 años. Los recortes de las pensiones y el aumento del impuesto a las ventas, medidas que afectan mayoritariamente a las familias de bajos ingresos, son las demandas políticamente más explosivas de los acreedores de Grecia, quienes las consideran esenciales para restaurar la estabilidad financiera del país a largo plazo. Es decir, el gobierno griego cree y se sustenta en la idea de que recortar las pensiones, aumentar el impuesto, disminuir el gasto público son medidas que van a beneficiar al país a largo plazo. Sí, puede beneficiarlo a largo plazo, pero el problema es que una economía como la de Grecia no puede esperar largos plazos. El problema es que actualmente se requieren medidas que resuelvan la crisis económica del país a corto plazo, y eso pasa por crear reformas que incentiven la inversión en el país, ¿por qué no en materia turística?, para que el Estado perciba ingresos que pueden ser útiles para cancelar la deuda, para ir reestructurando su presupuesto y lo que tiene, tanto para el gasto público como para cancelar la deuda con sus acreedores europeos. Es decir, hay que buscar diversificar la economía para que así haya más ingresos, y al diversificarse la economía se disminuye el riesgo de seguir aplicando medidas de austeridad. Es decir, se podrían tal vez recortar las pensiones un poco, pero no con un impacto tan fuerte, no se aumentaría el impuesto a las ventas y se seguiría invirtiendo en el gasto público porque habría dinero excedente como concepto de la inversión, como concepto de los ingresos que se perciben si se diversifica la economía, y así tener dinero para cancelar una deuda sin tener que sacrificar el capital que se mantuvo en el presupuesto para el gasto público y para pagar las pensiones, sin necesidad de aumentar el impuesto, porque al aumentar el impuesto estás obligando a los ciudadanos a cancelar más dinero de su sueldo, y si no aumentas el sueldo pero aumentas los impuestos, el poder de compra va a ir disminuyendo, la calidad de vida se reduce, los recortes en las pensiones también hacen que sean menos ingresos y el poder de compra del griego se ve reducido, que de hecho actualmente está reducido. Las demandas han llevado a negociaciones tensas entre el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, y los prestamistas de Grecia, quienes son el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, liderados por la canciller alemana Angela Merkel. Su confrontación podría estallar en una cumbre de líderes europeos prevista para la próxima semana o incluso antes. Confrontación que se podría dar porque se siguen llevando a cabo negociaciones y reuniones entre Grecia y la Unión Europea, pero no se llega a un acuerdo. Es decir, los tramos, el último tramo de la deuda que tiene que cancelar Grecia aún no está acordado, no hay negociación, se llevan a cabo las reuniones pero no se llega a un acuerdo debido a que es tanta la presión que generan el Banco Central Europeo y también el Fondo Monetario Internacional sobre Grecia, que ésta no tiene un clima de confianza y de estabilidad para aplicar reformas que le permiten reestructurar el pago de su deuda, y eso pasa por implementar medidas económicas que le permitan, como ya lo dije, diversificar su economía y percibir más ingresos sin sacrificar al gasto público y aumentando los impuestos. El problema es que Grecia quiere aplicar esas medidas y esas reformas de pago implementando políticas que arriesgan la calidad de vida de los griegos, que actualmente está implementando y que son, como ya lo he mencionado, reducir el gasto público, aumentar los impuestos y recortar las pensiones. De eso es de lo que se quejan los griegos. Hay muchos riesgos que se están cogiendo y que se están tomando en la economía de Grecia. Tsipras les dijo a los legisladores de su partido de izquierda, Syriza, que Grecia no puede aceptar los términos que se ofrecen, pero trató de ofrecer un mensaje optimista. Creo que estamos en la recta final. Las verdaderas negociaciones están empezando ahora, afirmó el martes. Merkel, la canciller de Alemania y también cabeza de la Unión Europea, reiteró el martes que en Berlín que Grecia debe aceptar amplias reformas de la economía.
He dicho en repetidas ocasiones que quiero hacer todo lo posible para mantener a Grecia en la zona euro. Me he dedicado a este objetivo en estos días, reconoció la canciller alemana Angela Merkel. Syriza y Tsipras han recorrido un largo camino desde la retórica antiausteridad que los llevó al poder a principios de año, ofreciendo una serie de recortes de gastos y aumentos de impuestos para apuntalar el presupuesto. Este es el problema, que se está aplicando una medida en la que al recortar los gastos, es decir, al reducir el gasto público, y al aumentar los impuestos se quiere apuntalar el presupuesto. Apuntalar el presupuesto significa ahorrarse más dinero para que ese se mantenga en las reservas y en la estructura ya previamente planteada en el presupuesto, y también disminuir los gastos y aumentar impuestos para que el Estado perciba más dinero, pero está percibiendo dinero de un sueldo que no aumenta, y al no aumentar el sueldo, como ya lo dije, el poder de compra de los griegos disminuye, y esto, aunado a que se está dejando de invertir en el gasto público, se quiere crear un presupuesto que fue constituido en virtud de la miseria en la que actualmente están sumidos los griegos. Ese es el problema. Un presupuesto que se sustenta en que el griego pierde capacidad de compra, dinero extra y de sobra que tienen que pagar por un aumento de impuestos, y beneficios que no ven porque se recorta el gasto público. Es un presupuesto muy polémico, un presupuesto que se está aumentando lentamente, pero se está aumentando a consta de que la economía se venga abajo y que la calidad de vida de los griegos disminuya. Pero este presupuesto tiene que ser aumentado, constituido con una medida que busque diversificar la economía sin sacrificar la calidad de vida de los griegos, sin sacrificar las pensiones, sin aumentar impuestos. No es algo muy fácil, pero Grecia tiene que buscar una salida para que no haya una crisis política que, aunada a la crisis económica, genere una situación de ingobernabilidad que haga que un estallido social sea un posible escenario en Grecia. Syriza y Tsipras han recorrido un largo camino desde la retórica antiausteridad que los llevó a poder a principios de año, ofreciendo una serie de recortes de gastos y aumentos de impuestos para apuntalar el presupuesto. No obstante, el Fondo Monetario Internacional dice que se necesitan más políticas de austeridad, puesto que Alemania y otros países europeos son reacios a condonar las deudas de Grecia. Es decir, Alemania y otros países europeos se niegan a seguir cancelando y financiando la deuda de Grecia, una deuda externa que ahora, aunado a la deuda que tiene con la Unión Europea, hace que las medidas de austeridad sean, al parecer, necesarias, pero que son muy perjudiciales. Esos países se niegan a seguir pagando la deuda de Grecia. Ellos le dicen a Grecia que tiene que seguir aplicando medidas de austeridad. Pero, ¿por qué seguir aplicando medidas de austeridad cuando existen otras medidas que pueden tal vez hacer que el gobierno tome menos riesgos? Esos países parecen estar haciendo que Grecia se hunda económicamente. Le imponen políticas de austeridad que perjudican a la economía. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo ejercen una presión altísima. Pocos electores o políticos griegos siguen apoyando el programa de rescate original de 245 mil millones de euros, que son unos 275 mil millones de dólares, que ha mantenido a Grecia a flote durante los últimos 5 años. Esos países están cancelando la deuda de Grecia durante los últimos 5 años, pero es ampliamente visto aquí como el responsable de haber arrastrado al país de una crisis financiera a una depresión, y es una situación muy compleja. Grecia empezó por una crisis financiera y actualmente vive una depresión. El Fondo Monetario Internacional parece haber arrastrado a Grecia hasta esta situación, ya que le suministró un programa de rescate que ahora le exige que se le sea cancelado, mientras se le imponen medidas y políticas de austeridad que tiene que aplicar y que una vez prometió que no iba a aplicar. La gran pérdida de empleos en el sector privado y la presión sobre el tejido social, incluyendo aumentos de la pobreza, la falta de vivienda, las enfermedades mentales y los suicidios, han erosionado las esperanzas de que el rescate pueda proporcionar la oportunidad de corregir deficiencias económicas y políticas de larga data, menciona el artículo publicado por The Wall Street Journal. Grecia ha puesto en marcha desde 2010 recortes de gastos y alzas de impuestos por un total de alrededor de 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, del Producto Interno Bruto se está tomando, de ese pastel se está tomando un pedazo de un 30% para financiar
o para seguir aplicando estas medidas de austeridad, es decir, un 30% que se ve reducido porque hay un recorte en los gastos, en el gasto público, hay una alza en los impuestos, el Producto Interno Bruto disminuye ya que es menos lo que el país produce por concepto de que es más gasto que realiza la gente en el Estado al pagar esos aumentos de impuestos y es menos lo que el Estado gasta en la gente porque recorta el gasto público, un Producto Interno Bruto que se reduce haciendo que la estabilidad económica del país se reduzca, pierdan confianza en los mercados internacionales, sus acciones bursátiles también disminuyan. Tal magnitud es muy superior a las de otros países europeos golpeados por la crisis y ha sido un factor importante en la pérdida de una cuarta parte de la producción económica de Grecia. Esto contrae la producción, ya que al no haber un Producto Interno Bruto que logre que el aparato productivo pueda seguir andando, hay una contracción industrial que hace que se pueda generar incluso una escasez de alimentos, no como en Venezuela, pero sí una escasez de alimentos, y en un país donde el desempleo asciende a 26% y muchos ya no cumplen los requisitos para recibir prestaciones o seguro de salud, el joven partido antisistema, Syriza, se ha convertido en la fuerza política más poderosa y los partidos tradicionales se han derrumbado. Un país con una tasa de desempleo que asciende al 26%, las prestaciones y el seguro de salud parece ya no estar siendo otorgadas a personas que no cumplen los requisitos, un desempleo que asciende porque al reducir el gasto público son menos, digamos, las vacantes de empleo que se generan por concepto de inversión en infraestructura que requiere de mano de obra, y eso significa empleo, y el empleo significa una garantía de ingresos para la persona o para el empleado por parte del Estado, siendo este el empleador. Entonces el desempleo asciende porque ya no hay infraestructura en la cual se pueda trabajar o la cual los griegos puedan trabajar, porque ya no hay un gasto público, se aumentan los impuestos. La perspectiva de aumentos drásticos del impuesto al valor agregado, que es el IVA, amenaza con asestar un nuevo golpe al vapuleado sector empresarial. Estos tienen que cancelar más por impuestos al valor agregado en lo que se refiere a la producción. Son menos ingresos que perciben, son también cifras que tienen que reestructurar en su presupuesto, lo que les disminuye su ingreso, aumenta el déficit de los mismos, ya que tienen que aumentar su gasto y esto disminuye también el ingreso. Los acreedores quieren simplificar el sistema del IVA, plagado de exenciones, y subir tasas para aumentar la recaudación tributaria en 1% del PIB al año. El Estado, esto quiere decir que el Estado quiere aumentar las tasas para que pueda recaudar más en materia tributaria, es decir, al aumentar el impuesto, y en este caso para el sector empresarial, el impuesto al valor agregado, lo que le daría una recaudación de 1% del PIB al año. El Estado también no solamente está dejando de invertir en la sociedad griega, también está aumentando los impuestos, no solamente a eso, sino también a las empresas. Las empresas tienen que pagar más. El sector privado se ve afectado, las tasas aumentan, las tasas de interés aumentan. Esos tienen que asumir riesgos en el pago de los préstamos que mantienen con el Estado, en el pago de la financiación que el Estado les suministra. Y eso es un problema muy grave, porque el sector el privado podría verse en una situación de quiebre o una situación de cese de pagos al Estado, en una situación de cese de producción, lo que obviamente también afectaría a la economía. El Fondo Monetario Internacional insiste en la medida, a pesar de que cree que la economía de Grecia ya está sobrecargada de impuestos, porque estima que los ingresos adicionales son esenciales para el pago de la deuda griega si Europa, el principal acreedor, no está dispuesta a rebajar su valor. Es decir, si las tasas de interés en la deuda que mantiene Grecia con la Unión Europea no se rebajan, el pago de la deuda puede ser, puede verse afectado, porque es más el tiempo que pasaría Grecia dejando de cancelar esta deuda, lo que podría hacer que éste incurra en un cese de pagos, y con la sobrecarga de impuestos que mantiene, el Estado podría entrar en un colapso en que la producción disminuya tanto que ya la economía se vea muy afectada, la gente no tenga o tenga tan poco dinero que ya no podría pagar impuestos. Entonces, al no pagar impuestos, es menos dinero que el Estado percibe por concepto de lo que les da la gente. Entonces, el pago de la deuda se sigue acrecentando en riesgos. Los acreedores siguen presionando, la deuda se mantiene, las tasas de interés aumentan,
y un colapso en el que actualmente Grecia podría considerar salir de la zona euro, a pesar de que esto no le convenga ni a ella ni a la Unión Europea tampoco, por concepto de competitividad frente a monedas internacionales, por las acciones bursátiles griegas en la Unión Europea y la confianza de los mercados internacionales en la Unión Europea. Porque esto es algo muy importante para señalar. Si Grecia sale de la zona euro, los mercados internacionales podrían dejar de invertir o reducir su actividad de inversión en la Unión Europea, ya que podría generarse una fragmentación que haga que los mercados no quieran invertir en la Unión Europea porque un miembro de ella salió debido a la presión de los acreedores europeos sobre este. Entonces, habría un clima de desconfianza. Amigas y amigos, con esto nos queda una idea muy clara de que lo que sucede en Grecia es una situación en la que el Estado tiene que cuidar más a la gente y tampoco descuidar la deuda, pero pagar una deuda sin necesidad de descuidar a su pueblo. Algo que debería tener en cuenta todo país del mundo. Cancelar sus deudas, cumplir con sus compromisos y obligaciones internacionales sin perder de vista a su gente y aplicar medidas que no hagan que se reduzca la calidad de vida de su gente, sino que puedan diversificar la economía para, en este caso, cancelar una deuda. Eso es lo que debe tener en cuenta Grecia con respecto a sus acreedores de la Unión Europea. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.